Desde tiempos inmemoriales, se susurra sobre mujeres que hablan con la noche, que esconden secretos que nadie debería descubrir. Historias de brujas que hechizan, que rondan en la oscuridad y que transforman la realidad con un simple gesto. Hoy te llevaré a un viaje donde el misterio y lo prohibido se entrelazan, donde cada relato podría estar más cerca de ti de lo que imaginas. Quédate, porque lo que escucharás no es solo cuento, es la magia que acecha en las sombras. La bruja de mi vecindad. A lo largo de mi vida, he vivido varias experiencias paranormales, y hoy quisiera platicarles una de ellas que, en lo particular, marcaron parte de mi infancia. Y no es para menos, pues quienes la vivimos nos dejó marcas de por vida, quizá unas físicas y otras emocionales. No ha sido fácil, pues hemos tenido que aprender a vivir con ello que nos ocurrió. Nos sucedió a mi hermano, a un amigo y a mí cuando éramos pequeños, y nos quedamos solos en casa. Yo tenía, si acaso, los 11 años, los mismos que mi amigo, y mi hermano menor apenas había cumplido los 9 años. Vivíamos en una vecindad la cual poco a poco se estaba quedando vacía. Ya había muy pocas personas en el lugar. Nosotros éramos los únicos niños de la vecindad, y recuerdo que esta ya se estaba cayendo a pedazos. Era una de las razones por las cuales también los vecinos fueron dejando el lugar para irse a vivir a otra zona. Pero mudarse no es nada fácil ni nada barato. Por ello nosotros no teníamos a dónde ir. Además vivíamos solo con el salario que ganaba mi mamá cortando cabello en un instituto del centro de la ciudad de Guadalajara. Nosotros no éramos exigentes. Sabíamos las limitaciones con las que contábamos y que no había muchos recursos. Y cuando mamá tenía que salir a trabajar, no había con quién encargarnos o a quien le pagara para que nos cuidara. Nos dejaba nuestra suerte, era cuando teníamos la oportunidad de invitar a nuestro amigo a jugar escondidas a la casa. Nunca fue del agrado de mi madre, pues decía que era una mala influencia. Si no mal recuerdo, a él le llamábamos Charlie y él vivía también en la vecindad, en otro de los cuartos más retirados a nosotros. Ya éramos los únicos niños, nos llevábamos bastante bien, aunque a mi madre le pesara. Cuando Charlie llegaba a la casa nos divertíamos bastante, ya sea brincando en la cama o jugando a las escondidas. Fue en uno de estos juegos que descubrimos algo que mi mamá tenía muy oculto. Se trataba de una tabla Ouija, la cual la tomamos sin permiso y jugábamos sobre ella realizando preguntas estúpidas o carentes de sentido. Y cuando menos lo esperé, Charlie tomó la Ouija y nos preguntó a nosotros si ya sabíamos sobre la bruja que vivía en la planta alta. Hasta donde yo sabía, la planta alta ya había sido desalojada desde hace tiempo y no se podía vivir en ella, debido a que ya tenía tiempo de abandonada. Charlie nos comentó que si había alguien, pero nadie la veía debido a que se trataba de una bruja y solo se dejaba ver cuando algo tenía que hacerte. Ciertamente, me sentí aliviado de no verla nunca, pero no noté que mi hermano era quien más mal la estaba pasando. Charlie nos comentó que quería probar seriamente la Ouija. La colocó sobre la mesa y preguntó lo siguiente: ¿quién vive en la planta alta de este cuarto? La Ouija no se movió al principio. Charlie y yo éramos los únicos que mantuvimos las manos sobre la flecha, y cuando estuvimos a punto de desistir, la flecha se empezó a mover por sí sola. Mi hermanito pequeño corrió hasta el otro extremo de la sala de lo asustado que estaba. La flecha apuntó a una B, para después desplazarse a una R. Charlie estaba leyendo lentamente lo que la flecha apuntaba, y en cuanto llegó a la U, me imaginé lo peor. Quité las manos inmediatamente, a lo que Charlie me regañó, diciéndome que eso no se tenía que hacer. En ese momento la puerta del patio se cerró fuertemente, lo que ocasionó un fuerte sobresalto en los tres. Corrí para asomarme porque se había cerrado así de fuerte, y pude ver que una fuerte tormenta se acercaba. Les dije que solo fue el viento, y le pedí a Charlie que ya se tenía que ir, pero me di cuenta de que aún no quitaba la mano de la flecha. No me puedes dejar así, dijo Charlie, quien me veía apurado. Se notaba que ya estaba asustado. Le comenté que ya sabíamos lo que diría, pero él insistió en que no teníamos que dejar a medias una respuesta. A regañadientes me acerqué para terminar la respuesta, siendo que mi hermano pequeño me pidió que no lo hiciera. Al poner mis manos sobre la flecha, esta comenzó a moverse hacia la J para después moverse hacia la letra Ana. Allí se dejó de mover. Le dije que ya había quedado y que era hora de que se retirara. Se levantó y al darse la vuelta para salir de la casa, a través del vidrio difuminado de la puerta de la entrada, se podía observar un bulto parado enfrente. Los tres nos quedamos helados observando aquella figura. Mi hermano gritó diciéndonos que ya la habíamos invocado. Le dije que no se preocupara, pues no tenía por qué entrar. No lo podría hacer, pues la puerta tenía el seguro puesto. Pero esta empezó a abrirse lentamente. No la pensamos ni dos veces.
y nos fuimos corriendo al cuarto de mi mamá. Cerré la puerta, Charlie y mi hermano se escondieron debajo de la cama de mamá mientras yo me quedaba sosteniendo la puerta. Todo estaba en silencio y en un segundo se escucharon unos pasos arrastrándose dentro de nuestra casa. Me agaché y por debajo de la puerta pude ver que había alguien descalzo caminando. Sus pies eran negros, las uñas de cada dedo eran largas y retorcidas, y se dirigía hacia donde estábamos nosotros. Ya sabía dónde nos encontrábamos. Me alejé de la puerta gateando y les dije que se estaba acercando. Busqué a mi alrededor donde esconderme y noté que el closet tenía espacio suficiente. Me apresuré para acomodarme y cerrar las puertas, pero vi que mi hermano salió debajo de la cama y se quería meter conmigo. Charlie, al notar que se quedaría solo, también salió debajo de la cama y corrió hacia el closet. Pero fue en ese instante que aquella bruja abrió la puerta de un fuerte golpe similar al que sucedió con la puerta del patio. Pude verla. Tenía un velo negro cubriéndole el rostro. Era de mi tamaño. Y sin esfuerzo alguno y sin tocar a Charlie, lo empezó a jalar de una pierna, hasta tenerlo frente a él. Charlie se tapó los ojos, gritaba por su mamá al igual que nosotros dos. Entonces la bruja nos gritó a los tres, y al mismo tiempo un estruendoso relámpago provocó que la luz se fuera y a su vez aquella bruja también. No dejábamos de llorar, nos encontrábamos muy asustados. Mi hermano no me soltaba. Su rostro lo tenía metido entre mi camisa. Así nos quedamos varios minutos o quizás una hora hasta que llegó mi madre y nos vio allí. Charlie estaba boca abajo, aún llorando en el piso. No quería moverse y nosotros dos metidos en el closet. Mi mamá levantó del piso a Charlie y vio que estaba muy pálido. Pidió ayuda a la madre de Charlie, que por suerte recién acababa de llegar de trabajar. Nos preguntaron qué había ocurrido, pero ni mi hermano y ni yo podíamos hablar de forma coherente. Charlie se había quedado petrificado del miedo y no decía ni una palabra. Más tarde, cuando todo estaba más tranquilo, me acerqué con mi madre para platicarle lo que nos había pasado. Ella no me creyó, por supuesto, pero sí me dijo que Charlie no estaba hablando para nada, y eso era muy serio. Se había quedado mudo y no podían hacer que dijera algo. Mi hermano se comenzó a aferrar a una frazada y un muñeco de peluche. Él decía que le daba fuerza y valor. Fue cuando mi madre se convenció de lo que le había contado. Mi madre entonces quiso realizar una limpia para mi hermano. Decía que el mal de ojo que le habían echado se podría poner cada vez peor. Sobre Charlie ya no supe nada, o por lo menos ahora sí, mi madre nos tenía estrictamente prohibido acercarnos. Con el tiempo me enteré de que la familia de Charlie decidieron irse de la vecindad después de haberlo llevado al psicólogo. Cuando fuimos a la limpia con un chamán, le dijeron a mi madre que a mi hermano lo habían embrujado y que detrás de él había una persona que le estaba agarrando la cabeza y no lo dejaría hasta que se cumpla su cometido. La verdad, esto me pareció estúpido, pues yo no veía a nadie detrás de él. El chamán me explicó que no necesariamente debía haber una persona, sino que se hace un amarre al alma y no da permiso de moverse libremente. Ya habían pasado varios días y en algunas ocasiones por la noche se escuchaba que en la planta de arriba de nosotros caminaban personas. Pareciera que corren de un extremo a otro. Era tanto el ruido proveniente de arriba que era insoportable, que hasta mi madre fue a revisar de qué se trataba. Ya éramos los únicos viviendo en la vecindad, y para ser los únicos, era mucho el ruido, pero mi madre nos decía algo para tranquilizarnos. Nos decía que no se trataba de nada, que todo podía deberse a una serie de ecos aguardados en las habitaciones. Pero a mí lo que me llamaba la atención es que en varias ocasiones escuchaba que se les caían objetos o movían muebles. Aquello no se trataba de un eco. Al día de hoy estamos viviendo en un departamento, han pasado ya muchos años. Mi hermano aún conserva un peluche de apoyo emocional. Lo guarda en su mochila cuando va a la escuela. Como les había mencionado de Charlie, no supe más, hasta que por azares del destino mi madre se encontró con la mamá de Charlie y le platicó que el psicólogo le había diagnosticado mutismo selectivo por un trauma que había vivido y que aún no superaba. Por mi parte, cargo con los recuerdos de aquello que nos acechó en la vecindad y que al día de hoy yo supongo se niega aún a dejar, pues la vecindad sigue todavía en pie, o lo que se puede mantener por el momento. El pueblo de la bruja. Durante mis primeros años, viví una infancia feliz junto a mis padres y hermanos, o al menos eso es lo que puedo recordar. Crecí en un pueblo rural donde todos en el pueblo nos conocíamos. Éramos una pequeña comunidad unida por nuestras tradiciones y costumbres. Sin embargo, todo cambió en una noche que aún me atormenta. La noche fría de octubre envolvía el pequeño y remoto pueblo rural de México donde crecí. Era un lugar apartado, casi olvidado por el mundo exterior. No había electricidad ni comodidades que se encontraran en los pueblos cercanos. Estaba alejado de la civilización, pero para mí
Era mi hogar, el cual aún recuerdo con cariño. Recuerdo que se acercaba el Día de los Muertos. Mi hermana mayor estaba embarazada y a punto de dar a luz. Todos estábamos emocionados por conocer al nuevo miembro de la familia. Yo en particular me sentía dichoso de convertirme en tío, pero la alegría pronto se convirtió en desesperación y tristeza. Fue una noche oscura y silenciosa cuando mi hermana comenzó a tener contracciones. Estaba sola en casa, ya que su esposo se encontraba trabajando en el campo, al igual que muchos otros. Intentó ir en busca de la partera del pueblo, pero el dolor no le permitió dar ni un paso fuera de la casa. Sin más remedio, se vio obligada a enfrentar el parto ella misma. Años después me contó que fue una experiencia dolorosa y aterradora. Cuando finalmente tuvo a su bebé en brazos, pensó que todo el tormento había valido la pena. Estaba agotada. Apenas tenía fuerzas para ponerse en pie. Se recostó en la cama con su pequeña niña a su lado y, después de un tiempo, se quedó dormida. De repente, un fuerte sonido resonó afuera de su hogar. Despertó de golpe, confundida. Pensó que se trataba de un ave posada en el techo de lámina, pero pronto, ese sonido fue acompañado por risas y susurros incomprensibles. Era como si alguien estuviera reproduciendo una cinta a gran velocidad, pero en reversa. El sonido penetraba sus oídos, provocándole un miedo indescriptible. Mi hermana intentó ignorar los escalofriantes sonidos, pero se volvieron cada vez más intensos y persistentes. El aire se volvió denso y cargado, como si una presencia maligna se hubiera apoderado del lugar. Las sombras se movían de manera inusual, danzando en las paredes y formando figuras grotescas que parecían acecharla. La pequeña niña, que había estado durmiendo pacíficamente, comenzó a llorar desconsoladamente. Sus llantos se mezclaban con los extraños sonidos que llenaban la casa. Mi hermana, ahora en estado de pánico, trató de calmar a su bebé, pero sus esfuerzos parecían inútiles. La habitación se llenó de una atmósfera opresiva, como si algo estuviera intentando asfixiarlas. Los pasos comenzaron a sonar sobre la lámina, pero mientras más los escuchaba, más le parecían que estos se asemejaban más a pasos humanos. La criatura parecía descender del tejado, y mi hermana, aterrorizada, se aferraba a su bebé. Fue entonces cuando una anciana misteriosa y horrorosa apareció en la puerta. Vestía una capucha negra que ocultaba su rostro deformado y arrugado. Solo tenía un ojo y su aspecto era repulsivo. La anciana avanzó hacia mi hermana, cuyos ojos reflejaban el horror absoluto. El niño que yo era en ese momento no estaba preparado para encontrar a mi hermana en ese estado. Había ido a buscarla porque su esposo le había mandado decir que llegaría muy tarde del trabajo, y mis padres pensaron que debido a su estado de embarazo, lo mejor sería que pasara la noche con nosotros. Cuando llegué a su casa, encontré la puerta abierta. Me adentré y allí estaba mi hermana, en estado de shock, sosteniendo una cobija empapada de sangre. Sus ojos vacíos me encontraron, y su rostro mostraba el terror más profundo que jamás había visto. Mis piernas temblaban mientras contemplaba la escena en la habitación. Cada detalle de aquel momento quedó grabado en mi mente como un recuerdo inolvidable de horror. La expresión de mi hermana era de absoluto terror. Sus ojos desorbitados reflejaban el pánico más profundo que jamás había presenciado. Su voz, quebrada por la histeria, me gritaba desesperadamente que no me acercara ni le hiciera daño a su bebé, mientras apretaba con fuerza aquella cobija ensangrentada que en un momento cubrió a la recién nacida. Me sentí impotente, sin saber qué hacer para ayudar a mi hermana. Cada intento de acercarme solo aumentaba su miedo y angustia, mientras repetía una y otra vez que me alejara y no lastimara a su bebé. Su voz era un eco desgarrador en medio de la oscuridad que nos rodeaba. En medio de la confusión y el miedo, mis ojos se desviaron hacia una de las ventanas de la habitación. En un instante, creí vislumbrar el horrible rostro de la anciana encapuchada, que parecía espiar desde la oscuridad. Su mirada era perversa, y su presencia llenaba el aire de un malestar insuperable. Sin embargo, antes de que pudiera reaccionar, se desvaneció en la negrura de la noche, dejándome con una sensación de intranquilidad y escalofríos recorriendo mi espina dorsal. Pasaron largos minutos que parecieron una eternidad, hasta que finalmente mi hermana logró calmarse lo suficiente para que pudiera llevarla con nuestros padres. Recuerdo que aún en mi incredulidad revisé la cobija que mi hermana sostenía solo para rectificar que en esta no había nada más que sangre. Salimos de aquella casa, atravesando el pueblo, envuelto en una atmósfera de inquietud y temor. El camino hacia la casa de mis padres fue como un trayecto sombrío y silencioso. El viento soplaba con un aullido siniestro, como si estuviera cargado con la presencia malévola que había acechado a mi hermana. Cada sombra que se alzaba en el camino parecía cobrar vida, y mis oídos permanecían alerta a cualquier sonido inusual. Finalmente llegamos a casa de nuestros padres,
Mi padre estaba dormido, pero al escuchar el alboroto de mi madre, despertó. Ambos le cuestionaron lo que había sucedido. Fue cuando supe exactamente lo que había sucedido antes de encontrarla. Todo aquello lo contaba mientras abrazaba fuertemente aquella cobija ensangrentada, en la cual no se hallaba ningún rastro de su bebé. Sin embargo, en el estado de shock de mi hermana, esta creía que sostenía a su bebé. La noticia de lo sucedido se propagó rápidamente por el pueblo, y una sensación de desesperación y paranoia se apoderó de sus habitantes. Las noches se volvieron aún más tenebrosas, con un silencio opresivo que solo era interrumpido por los murmullos y suspiros de aquellos que temían por su seguridad y la de sus seres queridos. Las casas se mantuvieron cerradas con llave durante todo el día, mientras que por las noches las familias se reunían alrededor de fogatas para tratar de ahuyentar los espíritus malignos. Las calles estaban desiertas y las tiendas permanecían cerradas, sumiendo al pueblo en un estado de aislamiento y miedo constante. Las autoridades locales se vieron abrumadas por los reportes de avistamientos de la bruja y por los testimonios de aquellos que aseguraban haber sido testigos de sus terribles actos. Pero poco pudieron hacer, ya que la superstición y el temor habían nublado el juicio de muchos, y la desconfianza se había vuelto parte de la cotidianidad. Las desapariciones de recién nacidos se convirtieron en algo cotidiano, sumergiéndonos en un miedo abrumador. El terror se aferró a cada rincón, y el pueblo comenzó a vaciarse lentamente, convirtiéndose en un lugar desolado que parecía un pueblo fantasma. Mi hermana y mi cuñado también tomaron la decisión de abandonar el pueblo. Mi hermana estaba tan afectada que no podían quedarse más tiempo. Sin embargo, mi padre se negaba a abandonar su hogar, aferrado a sus raíces. Había vivido allí toda su vida, y ninguna bruja podría separarlo de su tierra. Poco a poco, las personas fueron abandonando el pueblo, hasta que llegué a ser la persona más joven que quedaba. Pero entre los pocos habitantes restantes se encontraba una joven llamada Guadalupe, quien había dado a luz recientemente. Ella anhelaba irse del pueblo, pero sus recursos eran tan precarios que no tenía a dónde ir. No quería que su bebé corriera la misma suerte que los demás, así que usaba sus conocimientos de brujería y santería para protegerlo. Siempre mantenía a su bebé dentro de un círculo de sal, lo cual, hasta ese momento, había funcionado. Una noche, cuando la luna estaba oculta entre nubes densas, Guadalupe escuchó un crujido en el exterior de su casa. Los perros del pueblo aullaban lastimeramente, presintiendo la llegada de la malévola presencia. Temiendo por la seguridad de su bebé, Guadalupe agarró un rosario con fuerza y comenzó a rezar en voz alta, invocando la protección de la Virgen María y de todos los santos que conocía. La oscuridad se hizo más intensa y las sombras se retorcieron en el suelo, danzando con cada palabra que pronunciaba. Un hedor nauseabundo llenó el aire, impregnándolo con el aroma del mal. La casa temblaba como si estuviera siendo sacudida por una fuerza sobrenatural. De repente la puerta comenzó a crujir violentamente, como si algo intentara abrirla desde afuera. Guadalupe se aferró a su bebé protegiéndolo con su cuerpo, mientras continuaba rezando con una fe inquebrantable. El sonido del crujido se volvió más fuerte y la puerta parecía estar cediendo bajo la presión. La bruja, con su capucha negra y su ojo penetrante, se asomaba por la rendija que había logrado abrir en la puerta. Su risa siniestra llenó la habitación, enviando escalofríos por la espalda de Guadalupe. Pero ella no se detuvo. Sus oraciones eran su escudo y su espada en medio de la oscuridad. Con cada palabra pronunciada, la luz del rosario brillaba más intensamente, envolviendo a Guadalupe y su bebé en una cálida y sagrada protección. La bruja parecía cada vez más frustrada, y sus intentos de entrar a la casa se volvían más desesperados. Guadalupe pudo ver cómo las garras de la bruja intentaban alcanzarla, extendiéndose desde la rendija de la puerta como tentáculos oscuros y retorcidos. Pero su fe era más fuerte, y con voz temblorosa pero decidida, continuó rezando sin descanso. Los minutos se hicieron eternos mientras Guadalupe hacía todo lo posible para que ésta no entrara. Finalmente, cuando los primeros rayos del sol comenzaron a asomarse en el horizonte, la presencia maligna se desvaneció en una humareda oscura, como si la luz del día la rechazara. Guadalupe cayó de rodillas, agotada pero aliviada de que la pesadilla hubiera terminado. Abrazó a su bebé con ternura, agradecida de que estuviera a salvo. La habitación estaba en silencio. El aire ahora era puro, y la paz había regresado al pequeño hogar. Después de aquella experiencia, los avistamientos de la bruja cesaron por un par de días. Inclusive llegamos a pensar que finalmente aquella pesadilla había concluido. Un atardecer, mientras pastoreaba mis ovejas, sentí que el ambiente se volvía pesado y opresivo. El miedo se apoderó de mí,
pero no quería dejar a las ovejas debido al temor a la reprimenda de mi padre. Apresuré el paso para reunirlas, pero de repente escuché aquella horrible voz distorsionada a lo lejos, proveniente del campo donde pastaban las ovejas. Me detuve y observé una figura femenina que me miraba fijamente. Mi visión se volvió borrosa, y cada parpadeo parecía acercarla más. Luché por aclarar mi visión, pero la mujer continuaba aproximándose sin pausa. El miedo se aferraba a mí, y aquel fue el último recuerdo claro que conservo de ese día. El tiempo había transcurrido de manera extraña. Lo que para el resto de los habitantes del pueblo parecían días enteros, para mí habían sido solo un par de horas en un estado de confusión y desorientación. Mis padres estaban desesperados por encontrarme y habían organizado grupos de búsqueda que recorrían el pueblo y sus alrededores, en busca de alguna pista sobre mi paradero. Una noche, mientras la luna se ocultaba entre las nubes, desperté en medio del campo donde solía pastorear las ovejas. El frío de la noche me caló hasta los huesos, y la sensación de desorientación era abrumadora. No recordaba cómo había llegado allí. Como dije antes, para mí solo habían pasado unas horas. Me sentía como si hubiera sido arrastrado a un mundo de pesadilla y estuviera luchando por regresar a la realidad. Busqué a las ovejas a mi alrededor, pero no había rastro de ellas. Me sentí culpable y preocupado, pero estaba demasiado aturdido para entender qué había pasado. Caminé poco, tratando de encontrar alguna señal que me indicara cómo regresar a casa, pero me sentía como un sonámbulo, sin control sobre mis propios pasos. Mi cabeza latía con dolor, y mi corazón latía con fuerza en mi pecho. Las imágenes de aquella figura femenina y la voz distorsionada regresaron a mi mente, pero no sabía si habían sido reales o producto de mi imaginación atormentada. Me llevé las manos a la cabeza, tratando de calmar el torbellino de pensamientos. El silencio de la noche era interrumpido por el sonido de mis propios pasos, el cual se mezclaba con el susurro del viento entre los árboles cercanos. La oscuridad del campo se tornaba cada vez más densa, haciéndome sentir como si estuviera sumergido en un mar de sombras. La paranoia y la sensación de ser observado me invadían, y cada pequeño ruido me hacía saltar de miedo. Aunque no recuerdo por completo lo que sucedió después de aquel día, mis padres se encargaron de contarme los acontecimientos una vez que recuperé la conciencia. Una semana después, desperté en la cama, esposado, acusado de estar involucrado en el rapto de un menor. Intenté recordar, pero más allá de la figura en el campo, solo tenía breves destellos de estar en una especie de cueva. Recordaba un olor horrible y a continuación la imagen de aquella anciana levantando mi cabeza y luego ella obligándome a beber un brebaje de sabor repugnante mientras recitaba palabras en latín. Estos son los recuerdos más vívidos que tengo, además de cuando desperté en el campo, pero los siguientes son simplemente imágenes borrosas del monte y partes del pueblo. Mis padres se encargaron de ponerme al tanto de lo ocurrido. Resulta que entré a la casa de Guadalupe, quien tenía una buena relación conmigo, y no me vio como una amenaza para ella ni para su bebé. Aprovechando un descuido de Guadalupe, tomé al bebé de su cuna y salí corriendo de la casa. Guadalupe se percató y comenzó a perseguirme, alertando a las pocas personas que aún permanecían en el pueblo. Me exigían que me detuviera, ya que me dirigía directamente hacia el cerro donde se decía que se encontraba la bruja. A pesar de mi corta edad, corría con una velocidad sorprendente, lo que hacía imposible que me alcanzaran. Llegué al pie del cerro, donde aquella anciana se encontraba de pie en silencio. Los habitantes del pueblo, desde la distancia, observaron cómo le entregaba el bebé a la anciana. Esta, con el bebé en brazos, corrió adentrándose en el cerro, desapareciendo entre la espesura antes de que los habitantes pudieran llegar. Los lugareños se quedaron boquiabiertos, incapaces de comprender lo que acababan de presenciar. Las lágrimas de Guadalupe se mezclaban con gritos de desesperación mientras imploraba por la vida de su bebé. Me quedé de pie, inmóvil, mientras Guadalupe me empujaba y me reclamaba entre sollozos, preguntándome por qué lo había hecho. Pero antes de que pudiera responder, caí al suelo, sufriendo un ataque de epilepsia. Los pocos habitantes del pueblo se aferraron a la esperanza de que aún había tiempo para salvar al niño, y se prepararon para adentrarse en el oscuro cerro en busca de la anciana y su terrible guarida. Sin embargo, sin importar lo mucho que buscaron, nadie jamás volvió a saber del bebé de Guadalupe. Mis padres intentaron convencer a las autoridades de que yo no tenía ninguna participación en los crímenes, pero el temor y la paranoia en el pueblo habían alcanzado su punto máximo. Las acusaciones sin pruebas concretas se multiplicaron, y fui señalado como el chivo expiatorio de los horrores que habían acechado al pueblo durante tanto tiempo. Mi juicio fue rápido y poco justo. Las pruebas en mi contra eran escasas y circunstanciales. Me condenaron a la correccional de menores hasta cumplir la mayoría de edad por crímenes que nunca cometí. Durante los años que pasé en prisión,
el pueblo se hundió aún más en la oscuridad. La bruja había dejado su marca indeleble, y el terror se arraigó en el corazón de cada habitante. A pesar de no poder recordar nada con claridad y saber que actué impulsado por aquella bruja, siempre me he sentido culpable por haber entregado al bebé de Guadalupe a aquella mujer. El peso de la culpa me acompaña y el recuerdo de aquel incidente persigue cada uno de mis pensamientos. Continuaron ocurriendo desgracias en el pueblo de la bruja, y la leyenda de su maldición se esparció más allá de los límites del pequeño lugar. Aquel lugar se convirtió en un sitio olvidado y temido por los viajeros, quienes evitaban pasar cerca de sus tierras. Los rumores de la bruja malvada que robaba bebés y sembraba el terror se propagaron incluso en otros pueblos y ciudades cercanas. Mi familia se vio estigmatizada por mi culpa y se convirtió en el blanco de las miradas acusadoras y los murmullos maliciosos. Abandonaron el pueblo en busca de un nuevo comienzo, lejos de los recuerdos dolorosos que lo habían consumido. Después de aquel fatídico suceso, las pocas personas que aún se habían quedado en el pueblo también lo abandonaron. El lugar se convirtió en un auténtico pueblo fantasma, donde solo quedaban los ecos del pasado y el vacío de lo que una vez fue una próspera comunidad. Con el tiempo, algunos valientes intentaron enfrentar a la bruja, organizando expediciones para adentrarse en el cerro donde se decía que vivía. Algunos aseguraban haber visto luces extrañas y escuchado risas diabólicas en las noches más oscuras. Sin embargo, nadie regresó con pruebas concretas sobre su existencia, y la leyenda se mantuvo como eso, una leyenda. La bruja de la cueva. En el estado de Michoacán visité a un primo que hacía tiempo no veía. Había llegado a las 3 de la tarde, platicamos hasta entrada la noche junto con mis tíos cuando mi primo me dice: ¿tú crees en las brujas? Le respondí: sí, claro, si supieras cuántas veces he quitado esos trabajos. Mi primo me vio y dijo: te quiero enseñar algo mañana. Nos fuimos a dormir por la mañana después del desayuno. Mi primo me dice: ven, te enseñaré algo. Caminamos un poco y nos salimos del camino rumbo a un cerro. Subimos un poco al cerro. Había un camino. Se veía que era frecuente el subir al cerro cuando llegamos a unas piedras grandes. Mi primo subió en una de ellas, yo lo seguí detrás. Había una cueva, mi primo llevaba una lámpara, entramos. Olía feo realmente. Pensé que había algún animal muerto. Iluminó y pude ver algunos grabados en la pared, algunos dibujados y otros tallados en la piedra. En un momento se escuchó un lamento y algo que se arrastraba. Mi primo alumbró y una sombra negra. Salió corriendo mi primo, dijo: ya se fue. Caminamos un poco más y ahí estaba un altar con varias imágenes y veladoras. Se podía ver restos de sangre y carne. Mi primo tomó una piedra, parecía obsidiana, la guardó en un paliacate dentro de su chamarra y seguimos mirando. Y se escuchaban voces, poco a poco se hacían más claras. Mi primo me señaló la salida. Caminamos rápido, salimos de la cueva. Empezamos a bajar. Cerca de nosotros cayó una piedra. Volteamos hacia la cueva. Estaba una anciana, la cubría un poco una tela negra y sus ojos eran rojos. Comenzó a soltar chillidos como de cerdo. Mi primo comenzó a caminar más rápido. Yo también, ya estando a una distancia, vimos a la mujer ahí, parada en las rocas de la entrada, y junto a ella otras dos figuras llegando al camino. Corrimos hasta llegar a la plaza del pueblo. Ahí mi primo me contó que eran brujas y que se roban los animales de granja. A él le habían robado un par de gallos de pelea, por eso fue para cobrarse con algo. Me enseñó la piedra, era más bien un cristal negro, pero a la luz del sol era café. Me invitó a comer mi primo. Él me contaba más historias del lugar, y justo enfrente de nosotros se paró una mujer que tal vez tenía 37 o 40 años. Su mirada era bastante fuerte y nos veía con coraje. Yo la miré en ese tiempo. Yo tenía un pequeño rosario en mi muñeca. Me lo quité y lo extendí. Comencé a rezar. Mi primo no sabía qué hacer. La mujer se dio vuelta y se fue. Mi primo me dijo que esa mujer se veía pocas veces, siempre estaba en su casa encerrada. Terminamos de comer. Mi primo se veía nervioso y comenzó a rascarse el brazo derecho. Así estuvo un rato, mientras él me enseñaba distintas partes del pueblo. Yo sentía que nos seguían. Pude ver un par de veces a la misma mujer. La seguí un poco con la mirada y mi primo se quejó de un dolor en el brazo. Cuando lo vi tenía un moretón y el brazo hinchado. Los dedos de la mano bastante rojo. Caminamos hacia una farmacia, compré alcohol y gasas, también una venda. Moje el algodón con el alcohol y lo pasé por su brazo. Él sentía que le quemaba, pero con el alcohol sentía un poco de alivio.
Fuimos a buscar a un doctor afortunadamente. Encontramos uno, él pasó a la consulta médica y yo salí del consultorio. Tenía la chamarra de mi primo y vi a la mujer, saqué mi rosario, lo puse en mi mano y caminé hacia ella. Le dije, sé que no se está siguiendo quién eres. Ella me respondió, eso no importa. Dame lo que el otro hombre tomó de la cueva. Le dije, lo que le pasa en el brazo es culpa de eso, ¿verdad? Ella respondió, a quien me roba, recibe el castigo, y así será. Yo le respondí, tú también le robaste a mi primo sus gallos. Ella respondió, fueron buenos sacrificios. Le dije, y si te regreso ese cristal, mi primo va a sanar. Ella comenzó a reír y respondió, claro que no. Saqué el cristal y lo rodeé con mi rosario. Aún tenía un poco de alcohol, lo saqué. La mujer me miró y dijo, yo sé que tú miras a los muertos y sé que has quitado los trabajos de otras hermanas y hermanos míos. Muchos de ellos te quieren muerto. Le respondí, muchos de esos trabajos han destruido familias. Y si los he quitado, cada uno se condena al hacer. Eso también te va a pasar a ti. Quita ese trabajo a mi primo o prendo fuego a este cristal. A mí no me importa que la gente mire. Ella sacó de su ropa una planta, comenzó a masticarla y la escupió en una bolsa. Ella respondió, toma, pónselo en su brazo, mañana estará bien. Dile que no vuelva a subir o ya no va a bajar. Yo tomé la bolsa, vi que decía, la verdad, le regresé el cristal y se dio vuelta. Mi primo salió del consultorio y me llamó cuando regresé la mirada. Ella se había ido, caminé con mi primo a su casa, mi tía lo revisó del brazo y le dijo, está inflamado. Mi primo metió su mano izquierda en la bolsa de la chamarra, pero no encontró nada. ¿Qué pasó con el cristal, primo? Yo le respondí, tal vez se me cayó en el camino. Saqué lo que escupió la bruja, le dije, ven. Le quité la venda del brazo y comencé a untar esa hierba. Olía feo, pero seguí mi primo. Me dijo lo mismo, pero sentía que algo frío le calmaba el dolor. En la noche su brazo y dedos de la mano estaban menos hinchados y por la mañana ya estaba completamente bien. Le dije, esto me lo dio la bruja de la cueva, me dijo que jamás vuelvas a subir o no bajarás. Yo me fui a los 2 días, un año después de eso. Mi tía me avisó que mi primo desapareció. Lleva ya 10 años desaparecido. Unos vecinos vieron a mi primo que subía el cerro. Yo sabía el por qué desapareció. Le conté a mi tía. Cuando fueron a investigar solo encontraron la playera de mi primo, jamás encontraron el cuerpo, tampoco se volvió a ver la mujer. Nunca pude ver a mi primo de nuevo. Las brujas existen. Al conocerse en una convención anual para amantes del terror, Saúl y Kathy, 2 jóvenes de más de 20 años, cultivaron una linda amistad. Les gustaba hacer grupo para hablar de las nuevas películas de terror que estaban en estreno, o simplemente contarse historias de horror acerca de vampiros, fantasmas o demonios. Pero si hay un tema que les llamaba mucho la atención, eran las brujas, ya que al vivir en un área llena de bosques, las personas tendían a crear leyendas sobre brujas que hacían desaparecer a las personas. Kathy, ¿qué piensas sobre las brujas? ¿En verdad crees que son así como cuentan? ¿Crees que si existen las podremos ver? ¿O son más como en las películas de terror modernas, que solo las puedes sentir, pero no puedes verlas? La verdad es algo que me encantaría saber. No lo sé, pero dicen que si alguna vez te encuentras con una, jamás te volverán a ver. Desapareces. He escuchado historias así. Vamos, acompáñame a una reunión y conversamos en el camino. ¡Qué bueno! Te voy a contar algo que me dijo mi abuela hace mucho. Ella me dijo que cuando era joven, una bruja intentó llevársela mientras ella estaba en el bosque sola. Sentía su presencia, aunque no podía verla. Se escuchaban alaridos a lo lejos, sombras y pasos, pero no veía nada. Mi abuela intentó correr por el bosque, sabiendo que si la bruja te atrapa no puedes escapar. También me dijo que en su afán por huir sintió como le arañaban la espalda y algo invisible la sujetaba haciéndola caer. Estaba muy asustada, pero al levantar la cabeza, había una chica joven parada a unos metros de ella que la miraba con un rostro horrible, pero de repente desapareció. Mi abuela logró ponerse de pie y escapar. Creo que es la única persona que ha logrado escapar de una bruja. ¿Qué te parece esta historia real, Kathy? Debió ser muy terrorífico para tu abuela, pero por suerte logró escapar. Porque yo sé que las brujas no solo te atrapan. Eso es solo comienzo. Mira, ya llegamos, es aquí, entremos adentro, te sigo contando lo que yo sé de las brujas y te presento al grupo. ¿Vale? Perfecto. Este lugar es tétrico, Kathy, y muy oscuro, muy bueno para los amantes del terror como nosotros. Pero sígueme contando, por favor. ¿Qué más sabes?
Bueno, como te decía, una vez que te atrapa una bruja, no solamente lo hace ella, también lo hacen otras más. También es cierto que no las puedes ver, al menos que ellas quieran y se presentan en forma de mujer, aunque realmente no tienen forma definida. Los motivos por los cuales te secuestran pueden ser diversos, pero el más común es hacer un ritual con tu cuerpo y tu sangre, y al final se comerán lo poco que quede de ti. Es una muerte segura. Déjame encender la luz, Saúl. Al encender Kathy la luz, Saúl se encontró rodeado de al menos 4 jóvenes como él, amarrados con cadenas en el suelo, con rostros de terror, tratando inútilmente de escapar de aquel lugar oscuro y lúgubre. Saúl sabía que algo estaba mal. Esto no parecía ser la típica reunión a la que asistía con Kathy. ¿Qué sucede, Kathy? ¿Por qué están estos chicos encadenados y amordazados? Este es tu grupo de reunión. No, Saúl. Verás, las brujas te pueden engañar. Pueden ser tus mejores amigas. Pero cuando llega el momento nos manifestamos como realmente somos. Así es, mis amigas están aquí, solo que no las puedes ver, pero no te preocupes. Pronto las podrás sentir. Yo necesitaba traer a alguien para completar el ritual de hoy, y tú no podrás escapar. Como se me escapó tu abuela hace más de 50 años. Pronto iré por esa maldita. Saúl y todos los demás que estaban allí atrapados fueron elevados por el aire por fuerzas que no podían ver y azotados contra la pared, quedando inmóviles. Luego se hicieron presentes 4 mujeres además de Kathy, aunque realmente esa persona nunca existió. Solo eran 5 brujas con rostros sin expresión, mostrándose de forma física como muy pocas veces lo hacen. Saúl comprendió que era su fin, que su buena amiga nunca lo fue, y que su sangre, junto con la de los otros, será derramada diabólicamente por las brujas, para luego desaparecer para siempre. Una forma muy terrorífica de comprobar que las brujas existen. El cementerio de la bruja. Mi nombre es Diego y mi vida dio un giro inesperado debido a los problemas familiares que enfrentaron. Mis padres, agobiados por las dificultades, tomaron la difícil decisión de enviarme a vivir con mi tía. Lucía, una mujer intrigante y misteriosa, que se dedicaba a realizar limpias y prácticas espirituales en el pequeño pueblo donde ella residía. Al principio me resistí con todas mis fuerzas a abandonar mi hogar, sin mencionar que el último lugar al que deseaba ir era un pueblo donde apenas si había electricidad, y aún peor con una tía que apenas conocía. Sin embargo, mis padres no me dieron opción. La temporada en la que todo esto sucedió fue durante el Día de Muertos, una festividad muy arraigada e importante en el pueblo de mi tía. Era una época en la que las calles se llenaban de color, flores de cempasúchil y aromas a comida tradicional. Sin embargo, también estaba envuelta en una atmósfera especial, donde el velo entre el mundo de los vivos y el de los muertos parecía difuminarse. En medio de todo el bullicio y las preparaciones para la festividad, escuché hablar de un desafío que rondaba entre los chicos del lugar. El rumor se extendía como el fuego y llegó a mis oídos. Hablaban de un cementerio antiguo y sombrío conocido como el Cementerio de la Bruja. Su nombre provenía de Alma Gutiérrez, una mujer que había sido acusada de brujería siglos atrás. Se decía que su espíritu aún habitaba en ese lugar, y muchos afirmaban haber presenciado fenómenos inexplicables cerca de su tumba. La historia de Alma Gutiérrez despertó mi curiosidad y avivó mi deseo de encajar en este nuevo entorno. Para ganarme el respeto de los demás chicos del pueblo, decidí aceptar el desafío de adentrarme en el Cementerio de la Bruja en plena noche de Día de Muertos. El reto consistía en ingresar después del cierre del cementerio y tomar una de las ofrendas que dejaban en la tumba de Alma Gutiérrez como prueba de haber llegado hasta allí. Aunque el miedo se apoderaba de mi ser, no podía permitir que eso me detuviera. Me repetía una y otra vez que debía enfrentar mis temores y demostrar mi valentía. Me preparé mentalmente para lo que estaba por venir, reuniendo cada pedacito de coraje que tenía adentro de mí. Convencido de mi decisión, esperé ansiosamente a que llegara la noche de Día de Muertos. Cuando el momento finalmente llegó, la oscuridad envolvía cada rincón del pueblo. Las luces de las velas y los faroles iluminaban los altares y los caminos hacia los cementerios. La atmósfera estaba cargada de un aura especial, llena de misterio y solemnidad. Con el corazón latiendo aceleradamente, me dirigí hacia el Cementerio de la Bruja. La historia de Alma Gutiérrez era popular en aquel pueblo, sobre todo porque algunas personas se acercaban a su tumba para dejar ofrendas y pedir favores a cambio. El reto era simple. Consistía en entrar al cementerio después de su cierre y tomar una de las muchas ofrendas dejadas en la tumba,
como prueba de haber llegado hasta allí. Aunque el miedo me invadía, no quería perder la reputación que me había costado tanto ganar. A pesar de todo, acepté el desafío. Con sigilo esperé a que el velador del panteón realizara su primera ronda de revisión, antes de adentrarme en aquel lugar tenebroso. Una vez dentro, caminé durante lo que pareció una eternidad, ya que la tumba de la bruja se encontraba en lo más profundo del cementerio. La oscuridad se volvía cada vez más escalofriante, y mientras me acercaba, escuchaba ruidos extraños. Incluso llegué a jurar que sentía la respiración de alguien justo detrás de mí. Finalmente, llegué a la tumba de Alma Gutiérrez. Por cuenta propia jamás me habría atrevido siquiera a acercarme a ese lugar, a pesar de haber vivido por muy poco tiempo en el pueblo. Las brujas eran mi mayor temor, por lo que me sorprendió gratamente descubrir que la tumba estaba en un estado impecable. Estaba llena de veladoras, ofrendas y adornos. Quedé asombrado ante la belleza macabra de aquel sitio, y solo pude salir de mi ensimismamiento cuando escuché el grito del velador, lo cual me puso en alerta. Decidí actuar rápido y tomar algo de la tumba como prueba de mi valentía. Mis manos temblorosas se acercaron a una pequeña estatuilla de cerámica que representaba a un cuervo, uno de los símbolos asociados a Alma Gutiérrez. La tomé con cautela, sintiendo una extraña sensación de electricidad recorriendo mi piel al entrar en contacto con aquel objeto. Sin perder tiempo, guardé la estatuilla en mi mochila y me dispuse a escapar del cementerio. Sin embargo, mientras me alejaba de la tumba de Alma Gutiérrez, los ruidos extraños se intensificaron. Un viento frío y punzante comenzó a soplar, atravesando mi ropa y clavándose hasta los huesos. Miré a mi alrededor y presencié una aterradora escena. Los espectros de varias personas emergían de las tumbas a mi alrededor. Sus figuras translúcidas y desfiguradas se deslizaban por el aire, emanando una oscuridad sobrenatural. Los lamentos y susurros angustiados llenaron el ambiente, envolviéndome en una atmósfera de horror indescriptible. Me sentí atrapado en un mundo entre la realidad y la pesadilla. El pánico se apoderó de mí, pero mi instinto de supervivencia se activó. Corrí a través de las filas de tumbas, tropezando en la oscuridad y escuchando el eco de mis propios pasos mezclarse con los gemidos de los espectros. El frío intenso parecía aumentar con cada paso, como si aquellos espíritus sedientos de venganza quisieran arrastrarme hacia la eternidad junto a ellos. Finalmente, logré encontrar la salida del cementerio. Salí corriendo hacia la seguridad de la calle, con el corazón latiendo desbocado y el aliento entrecortado. Miré hacia atrás una última vez y vi cómo los espectros retrocedían, incapaces de abandonar el límite del cementerio. Respiré aliviado sabiendo que había escapado de aquel lugar maldito. Al día siguiente me presenté con los chicos del pueblo con aquella estatuilla alardeando mi valentía, y como yo no le tenía miedo a nada ni a nadie, creí que me había salido con la mía. Sin embargo, no pasó mucho tiempo antes de que comenzaran a suceder cosas extrañas a mi alrededor. Mi salud empezó a deteriorarse rápidamente. Mi cuerpo mostraba signos inquietantes de las consecuencias de mi osadía. Hematomas de color oscuro comenzaron a aparecer en mi piel, como si fueran huellas dejadas por manos invisibles. Estos moretones se multiplicaron rápidamente, extendiéndose por todo mi cuerpo y causándome un dolor intenso y constante. Además de los hematomas, dolores punzantes recorrían mis huesos como si estuvieran siendo atravesados por agujas invisibles. Cada movimiento era una agonía, y me encontraba constantemente doblado por el dolor. Mis articulaciones se volvieron rígidas e inflamadas, dificultando incluso las tareas más simples. El frío que había sentido en el cementerio ahora se había convertido en una sensación perpetua que parecía emanar desde lo más profundo de mi ser. No importaba cuántas capas de ropa usara o cuánto calor me rodeara, siempre sentía una gélida presencia que me envolvía y me dejaba temblando. Además de los problemas físicos, también experimentaba pesadillas recurrentes y visiones perturbadoras. En mis sueños, los espectros de la tumba de Alma Gutiérrez se aparecían ante mí, sus rostros deformados y llenos de ira. Me susurraban palabras incomprensibles y me incitaban a unirme a ellos en su tormento eterno. Mi aspecto era demacrado y la mirada de terror era constante en mis ojos. Me convertí en una sombra de lo que alguna vez fui. La maldición se manifestaba de diferentes maneras en objetos que se movían solos, susurros incomprensibles que llenaban mi cabeza y sombras que parecían acecharme en cada rincón. La presencia de Alma Gutiérrez parecía perseguirme a donde quiera que fuera. Mis noches se volvieron un infierno, plagadas de pesadillas vívidas y aterradoras,
en las que la figura de la bruja se erguía sobre mí, riendo con malicia mientras pronunciaba palabras incomprensibles. Mi vida se convirtió en un constante tormento. Cada día era una batalla contra el miedo y el terror que me rodeaban. Me volví recluso, encerrado en mi propia casa, temiendo cualquier interacción con el mundo exterior. Incluso en mi refugio, podía sentir su presencia, acechándome desde las sombras y recordándome que nunca estaría a salvo. Mi tía, desesperada por ayudarme, intensificó sus rituales y limpias, quemaba hierbas sagradas y realizaba invocaciones en un intento desesperado por liberar mi alma de la influencia maligna que me aquejaba. Sin embargo, sus esfuerzos parecían en vano. La energía negativa continuaba aferrada a la casa, persistiendo en su propósito de destruirme. El aroma pútrido que invadía el lugar se volvió aún más nauseabundo. Era como si los espíritus atrapados en el limbo se manifestaran a través del hedor asfixiante que impregnaba cada rincón. No importaba cuántas veces limpiáramos la casa, el olor a putrefacción siempre regresaba, envolviéndonos en su manto fétido. Pero eso no era lo peor. Cada mañana despertaba con la ropa empapada en una sustancia negra y viscosa. Aquella sustancia parecía emanar de las mismas paredes de la casa, como si una fuerza oscura se filtrara desde el interior y se adhiriera a todo lo que tocaba. Intentaba lavar la ropa una y otra vez, pero era inútil. La mancha negra se resistía a desaparecer, como si estuviera impregnada en lo más profundo de las fibras. Mi aspecto se volvió cada vez más demacrado y enfermizo. La oscuridad que emergía de las paredes parecía haberse infiltrado en mi ser, consumiendo mi vitalidad y llenándome de angustia. Mi tía, impotente frente a la situación, buscaba ayuda en cualquier lugar que pudiera encontrar. Una noche, mientras estaba sumido en un sueño intranquilo, fui despertado bruscamente por una sensación de opresión en el ambiente. Mis ojos se abrieron lentamente, y lo que vi frente a mí me heló la sangre. Allí, de pie al lado de mi cama, estaba la figura grotesca de Alma Gutiérrez, la bruja que habitaba en el cementerio de la Bruja. Su aspecto era aterrador. Su piel arrugada y desgastada colgaba de su rostro, revelando una mirada maligna y despiadada. Me observaba con ojos penetrantes, burlándose de mi desdicha. Su risa resonaba en la habitación, retumbando en mis oídos como un eco macabro. Intenté gritar, pero las palabras se atascaron en mi garganta. Estaba paralizado por el miedo, incapaz de moverme o escapar de aquella presencia maligna. Alma Gutiérrez se acercó lentamente, su figura desvaneciéndose y materializándose con cada paso que daba. Su risa siniestra se intensificaba, llenando la habitación con su poder oscuro. Finalmente, la bruja desapareció en la oscuridad, dejándome temblando y sudando frío en mi cama. Me atreví a tocar mi espalda, y mi mano se encontró con una serie de feos rasguños que se extendían a lo largo de mi piel. Eran una evidencia palpable del encuentro terrorífico que acababa de vivir. Al amanecer decidí buscar ayuda desesperadamente. Mi tía, preocupada por mi estado cada vez más deteriorado, buscaba respuestas en todos los rincones posibles. Consultó a curanderos, chamanes y expertos en lo paranormal, pero ninguno parecía tener una solución para mi situación. Los días pasaban y mi salud empeoraba rápidamente. Las heridas en mi espalda se infectaron, y la sustancia negra y viscosa que había emergido de las paredes comenzó a cubrir todo mi cuerpo. Mi tía continuaba con sus rituales y limpias, pero nada parecía detener la maldición que había caído sobre mí. Mi aspecto se volvía cada vez más demacrado y enfermizo. La oscuridad que emergía de las paredes parecía haberse infiltrado en mi ser, consumiendo mi vitalidad y llenándome de angustia. Mi tía, impotente frente a la situación, buscaba ayuda en cualquier lugar que pudiera encontrar. Los habitantes del pueblo, al enterarse de mi desdicha, comenzaron a evitarme, temerosos de que la maldición se extendiera a ellos. Me encontraba solo, abandonado por todos, excepto por mi tía, que se aferraba a la esperanza de encontrar una solución. Los días pasaban y la situación empeoraba. La sustancia negra y viscosa que antes emergía de las paredes, ahora también fluía de mi boca en forma de vómito. Cada vez que sucedía, sentía como mis fuerzas se agotaban aún más, dejándome en un estado de debilidad física y mental. No solo mi cuerpo sufría las consecuencias, sino también mi mente. Empezaron a aparecer lagunas mentales, momentos en los que perdía el control de mis acciones y me sumía en una especie de trance. Mi tía estaba aterrada por estas manifestaciones y temía por su propia seguridad y la de aquellos que me rodeaban. Para evitar cualquier situación peligrosa, mi tía tomó la difícil decisión de amarrarme a la cama por seguridad. Era una medida drástica,
pero ella creía que era la única manera de protegerme a mí y a los demás del posible daño que yo pudiera causar en mis momentos de violencia descontrolada. Así, me encontraba confinado en mi propia habitación, con mi cuerpo debilitado y mis movimientos restringidos. Mi tía permanecía a mi lado día y noche, tratando de encontrar una solución desesperadamente. Investigó más a fondo los oscuros secretos de la bruja y consultó con expertos en el ocultismo, buscando desesperadamente alguna pista que pudiera liberarme de esta maldición. Los días se volvieron una amalgama de dolor físico, confusión mental y desesperanza. A pesar de los esfuerzos de mi tía, ninguna de las soluciones intentadas hasta el momento había dado resultado. La maldición parecía ser más poderosa de lo que imaginábamos, aferrándose a mí con una ferocidad implacable. En medio de esta oscuridad, mi tía se mantuvo firme y nunca abandonó la esperanza de encontrar una solución. Aunque yo no podía expresarlo, sentía gratitud hacia ella por su amor incondicional y su lucha incansable para liberarme de esa pesadilla. Desesperada por encontrar una solución que parecía esquivarla, mi tía escuchó rumores sobre un chamán misterioso que vivía en la parte más recóndita del monte. Según se decía, este chamán tenía un profundo conocimiento de las fuerzas oscuras y poseía habilidades sobrenaturales que podían desafiar cualquier maldición, movida por la esperanza renovada. Mi tía decidió emprender conmigo un viaje peligroso hacia las profundidades del monte en busca de este chamán. Aunque yo estaba ya muy débil, sabíamos que era un viaje que debíamos hacer juntos. Atravesamos densos bosques, sorteamos ríos caudalosos y desafiamos todos los obstáculos naturales y las advertencias de quienes temían por nuestra seguridad. Finalmente, después de días de travesía agotadora, logramos llegar al refugio del chamán. La morada estaba oculta entre árboles centenarios y emanaba una energía mística que dejaba en claro que aquel hombre estaba en sintonía con lo sobrenatural. Mi tía se presentó humildemente ante el chamán y le relató la terrible maldición que me aquejaba, explicándole la devastación física y mental que me consumía. La mirada penetrante del chamán parecía adentrarse en su alma, evaluando la gravedad de la situación. Después de escuchar atentamente la historia de mi tía, el chamán asintió con tristeza y suspiró profundamente. Sus ojos reflejaban la comprensión de un conocimiento ancestral y la conexión con el mundo espiritual. La falta de respeto hacia el espíritu de aquella bruja ha desencadenado una maldición poderosa y retorcida, dijo el chamán en un tono sereno pero firme. No puedo deshacer lo que ha sido hecho, pero puedo intentar brindarte protección y alivio. El chamán se levantó de su asiento y comenzó a recoger hierbas y objetos sagrados de su santuario. Luego, con manos habilidosas, creó una serie de amuletos y talismanes imbuidos con energías protectoras y bendiciones. El primer amuleto era un collar hecho de cristal transparente, tallado con delicados símbolos sagrados. Representaba la claridad y la pureza, y su propósito era disipar la oscuridad que me rodeaba. Cada vez que lo llevaba puesto, sentía como la energía revitalizante fluía a través de mí. El segundo amuleto era una pulsera de cuentas de madera talladas a mano. Las cuentas representaban la fortaleza y la conexión con la naturaleza. La pulsera me recordaba que estaba enraizado en la tierra y que tenía el poder de superar cualquier obstáculo. Al tocar las cuentas, podía sentir la calidez reconfortante y la energía protectora que me envolvía. El tercer amuleto era un pequeño frasco de vidrio lleno de hierbas aromáticas. Este frasco contenía una mezcla cuidadosamente seleccionada de plantas sagradas que, cuando se abría, liberaba un aroma embriagante y purificador. Inhalando profundamente su fragancia, me sentía rejuvenecido y protegido de las energías negativas. Finalmente, el chamán me entregó un pequeño paquete envuelto en tela de seda. Dentro del paquete encontré un talismán grabado con símbolos antiguos. Era un talismán de protección, diseñado para alejar cualquier mal o influencia negativa que pudiera acercarse a mí. Lo llevaba conmigo en mi bolsillo, sintiéndome seguro y protegido por su poder. Después de recibir los amuletos, mi tía y yo regresamos al pueblo, donde aún permanecí unos cuantos meses más antes de que mis padres decidieran que era hora de volver a la ciudad donde vivían, aunque estaba protegido por los amuletos. Sentía la necesidad de seguir aprendiendo y buscando una solución definitiva a la maldición que me afectaba. Por lo tanto, visitaba a mi tía con más frecuencia, deseando absorber todo el conocimiento y la sabiduría que ella había adquirido. Mi tía se convirtió en mi guía y mentora, compartiendo conmigo las historias y enseñanzas que había aprendido del chamán.
Juntos, investigábamos en libros antiguos, consultábamos a expertos y explorábamos cualquier pista que pudiera llevarnos a la forma de romper la maldición, aunque no encontramos una solución inmediata. Cada encuentro con mi tía y cada aprendizaje que adquiría me acercaban un poco más a la posibilidad de deshacer la maldición. No importaba cuánto tiempo llevara, estaba decidido a liberarme de este oscuro destino que yo mismo me había buscado por no respetar a los muertos. Hoy en día aún tengo algunas pesadillas al respecto, pero estoy convencido de que llegará el día en que pueda recuperar mi vida con plenitud. Si te gustó la historia, no olvides hacérmelo saber con un like o un comentario, con alguna sugerencia o crítica. Si quieres escuchar más, no olvides suscribirte. Si prefieres escuchar alguna historia en particular, házmelo saber en la caja de comentarios y sígueme por mis redes sociales que están apareciendo en este momento. Y si eres amante del horror y lo sobrenatural, no lo olvides. Este es tu canal.